Benjamín Giola para Corte de Caja Historia Política. Venustiano Carranza, gobernador maderista en 1913, convoca a desconocer al golpista Victoriano Huerta. Un 19 de febrero de ese año, 1913, Carranza lo desconoce y es la fecha con la cual nos hemos quedado para la conmemoración, año con año, del ejército mexicano. Efectivamente, el ejército mexicano es un ejército popular, producto de la gesta armada de la Revolución Mexicana, diferente a otros ejércitos en el mundo, que son más ejércitos de clase, léase, ejércitos donde las élites se incorporan para ser oficiales y el pueblo liso y llano para ser infantería o tropa. El caso mexicano es diferente, producto de una revolución, la oficialidad misma viene de abajo, los de abajo, dijera Mariano Azuela, es un ejército de línea popular, es un ejército de línea social, es un ejército, por así decirlo, de gente de abajo, del pueblo. Sin embargo, el Día del Ejército nos obliga a una reflexión en corte de caja, a preguntarnos la evolución de la institución armada en nuestro país. Interesante que la conquista de los primeros años en la época Habsburga, antes de 1700, le llevan a cabo los particulares. Es decir, ni España tenía un ejército consolidado como tal, y mucho menos sus colonias en las Américas y Asia. Por lo tanto, la conquista de México y los primeros años de la colonia se van a dar bajo el ímpetu, la organización y el financiamiento de particulares. Pizarro en Perú había sido comandante de Cortés en México, y ambos eran particulares españoles que organizaron, subsidiaron y fletaron sus propias organizaciones y una vez triunfadores en la campaña de guerra, una vez que triunfaban, el rey de España les concedía encomiendas, mercedes, derechos y canonjías. Este ímpetu de los particulares poco a poco va a fraguar y para 1700, ya con la época de los Borbones en el trono de España, se va a memorizar todo el aparato y la burocracia de la corona, entre otras la institución del ejército. Desde entonces se puede decir que España tiene su ejército y el ejército empieza a navegar a las Américas. Se empieza a entregar al ejército el patrullaje, la organización, el entrenamiento. Y de entonces el ejército junto con la iglesia es de los cuerpos más importantes en la historia nacional. El ejército mexicano ha tenido sus crisis, sus derrotas, sus épocas gloriosas. Hablar de ejército en México es hablar de un triunfo. Barradas, Santana, en la reconquista que España nos quiso imponer en los 20. Fracasada esta, se introduce Santana y el ejército se viste de gloria. Pero también el ejército mexicano ha sufrido las malas, ha sufrido los descalabros y las humillaciones. Las intervenciones francesas antes de la Grande Maximiliano ocuparon el puerto de Veracruz en la Guerra de los Pasteles y el ejército mexicano fue incapaz de defender la plaza veracruzana, como fue incapaz que España se quedara con el castillo de San Juan de Ulúa por años y todas las tardes cañoneaba la ciudad de Veracruz en recordatorio de que México es independiente, pero España no lo reconocía. Sin embargo, los tiempos se acomodan y el ejército mexicano entra glorioso a Texas en 1976 para ser derrotado sorpresivamente por Houston. En el Álamo triunfa, pero en San Jacinto es derrotado y humillado. Ahí el caudillo López Santana, que había vencido en Tampico Barradas, es obligado a permanecer y a firmar los tratados de Velasco, por el cual el ejército se retira indebidamente, y de entonces Texas se pierde y abre la puerta para la invasión americana, el gran trauma nacional y del ejército. Gloriosas las derrotas, pero derrotas al fin y al cabo. El ejército cae en un descrédito posterior a la guerra con los norteamericanos y cae en el bando de facciones. El ejército de línea y profesional, el pie veterano, se inclina al conservadurismo en la guerra de reforma, y algunos militares pundorosos y línea liberal, junto con civiles armados y organizados, se van con los liberales. El ejército enfrenta la invasión francesa en 1862 y aunque triunfa en Puebla, un año después fracasa en el sitio de Puebla. Derrotas gloriosas, pero también victorias también dignas de recordarse. El ejército mexicano transita ya con la intervención francesa victoriosa para el lado mexicano al porfiriato, donde se va a modernizar. De entonces el ejército mexicano se encarga de patrullar los desiertos del norte, de patrullar las zonas en conflictos de indios, apaches, obreros, intelectuales, abigeos, salteadores de caminos. El Día del Ejército es el día de una de las instituciones más queridas y reconocidas, que se profesionaliza en el porfiriato y se profesionaliza también con Álvaro Obregón y Joaquín Amaro en la época post-revolucionaria. Hablar del ejército es hablar de una institución querida y respetada, pero también implica conocer su historia y su evolución para mejorarla siempre y reconocerla con objetividad.